capítulo 9. Dice la palabra de Dios: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. No solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Pero, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene el potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir,
la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Padre, es tu palabra y necesitamos entenderla. Y yo te pido que el mensaje de hoy tenga un efecto confrontante en el corazón de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Fíjese que comencé a introducirles estos 3 capítulos en la última oportunidad. Es que son 3 capítulos muy importantes. Capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Y voy a seguir introduciendo lo que se va a hablar acá. Porque básicamente estamos frente a un texto que nos dice demasiadas cosas. Déjeme partir por el final. Déjeme aclararle cuál es el final de estos 3 capítulos. Pablo comienza diciendo que algunos son aceptados y otros son rechazados. Ya vamos a hablar sobre eso. Y pudiese uno decir, bendito sea Dios, ¿y ahora? Pero resulta que Pablo termina diciendo que la voluntad de Dios es que todos se salven. Entonces volvamos otra vez, porque necesito que tengamos claro ese punto final. Él comienza diciendo que unos son aceptados y otros son rechazados. Y tendremos que comenzar desde ese punto también. Pero el punto final al que vamos a llegar es que Pablo nos dice que la voluntad de Dios es que todos se salven. Entonces, ¿cómo es que empezamos asumiendo que unos son aceptados y otros rechazados para terminar llegando a que todos se salven? Es que es parte de lo que Dios ha venido haciendo con nosotros, la raza humana. Tenemos un problema genérico, si así se quiere. ¿Sabe cuál es ese problema? Por tendencia nos consideramos autosuficientes. Yo puedo arreglar lo que sea, piensa la gente. No hay problema. Ya en muchas oportunidades le he ilustrado una conversación imaginaria. No sé si la recuerda. Vamos a imaginarnos al hombre sentado en una mesa de diálogo con Dios. Dios le dice al hombre: has pecado, me has fallado, rompiste nuestro acuerdo. Allá en Edén, cuando te rebelaste, agrediste mi confianza. Y el hombre le dice a Dios: está bien, pues yo fallé. Listo. ¿Qué tengo que hacer? Usted dígame qué hago y yo lo hago y arreglamos esto. Y Dios le dice al hombre: no se trata de eso, tú no puedes hacer algo que compense el daño. Y el hombre dice: claro que puedo, pruébeme, mira, yo lo hago. Y a partir de allí, lo que Dios va a hacer con el hombre es lo mismo que en muchas oportunidades nosotros los padres hacemos con los hijos. No sé si usted en el transcurso de crecimiento de sus hijos le tocó una escena, bien habitual por cierto, en el que el hijo cree que es capaz de hacer algo y todavía no lo puede hacer, pero él cree que es capaz.
Y entonces el padre o la madre, sabiendo que su hijo no es capaz de hacerlo, pero hay que darle una lección, le dice, hágalo pues. Hágalo usted pues. Y el hijo bien contento empieza a hacer ese algo y descubre que no es capaz. Y allí está un papá o una mamá viendo que no es capaz, que no lo logra. Y entonces el hijo empieza a decir, no soy capaz. Y papá o mamá se le acercan con cariño y le dicen, lo sé. Es lo que he intentado decirte hace mucho rato. Pero insististe. ¿Alguien le ha tocado esa escena? ¿O no? ¿Sí ha pasado por esa escena alguna vez? Y entonces su hijo, en lugar de recibir de su padre una risa como que yo sabía, usted es un incapaz, no, su padre lo abraza y le dice, tranquilo hijo, no te preocupes, ven, te ayudo. Y el hijo descubre que era una lección de vida. ¿Le ha pasado? Pues eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Y como tenemos esa fuerte inclinación a la jactancia, esa fuerte inclinación al egocentrismo, es que si hay algo que nos agrade es lograr un objetivo por nuestras propias fuerzas. Así que al hombre le seduce mucho el tema de la ley. Porque si la logra cumplir, podrá llenar su pecho de aire y decir, yo sí pude. Y podrá mirar a los que no han podido y decirles, usted no está a la altura mía. Fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tiene que ser un espejo para nosotros. Porque el pueblo de Israel siempre se ha considerado como el pueblo escogido por Dios. Y ahora nosotros nos vemos a nosotros mismos como los hijos adoptados por el Señor en su gracia. Así que lo que ha pasado con ellos puede estar pasando con nosotros. Pablo no niega en ningún momento que los judíos son el pueblo de Dios. Él no lo niega. Es más, Pablo reconoce que Dios les dio la ley, les dio los pactos, les concedió su presencia a través del arca. Pablo reconoce que Dios trató con ellos. Eso no está en tela de juicio, dice Pablo. Son el pueblo de Dios. Y digamos que no está en tela de juicio. Bueno, déjeme abrir un paréntesis acá. Porque Pablo habla acerca de los judíos y habla acerca de los gentiles. Esa parte no lo olvide. Nosotros somos los gentiles, ¿correcto? Pero como ahorita no tenemos esa discusión de que aquí hay judíos y aquí hay gentiles, ¿cierto? Ya no, esa discusión ya no la hay. Ahorita la discusión es, aquí hay santos y no hay santos. Aquí hay ungidos y no ungidos. Aquí hay elegidos para salvación y otros que todavía andan por ahí vagando. Esa es la discusión, ¿cierto? Aquí hay buenos cristianos y no cristianos. Entonces, en ese punto, haga de cuenta que el que dice que es santo versus el que no es santo, ese es el judío. El que tiene convicción en su corazón de que Dios le ha elegido. Soy hijo de Dios, aleluya, hijo del rey. Es el mismo espejo. Porque lo que le pasó a ellos puede estarle pasando a esta persona actualmente. Los judíos sabían que ocupaban un lugar especial en el corazón de Dios. Lo sabían. Y eso les llenó de orgullo. Eso les hizo sentir superiores a las demás naciones. Miraban por encima del hombro a todos. El problema para un judío con el imperio romano
No era en sí mismo que el imperio romano dominara la región. En sí ese no era el problema. El problema es que ellos no podían concebir que unos gentiles incircuncisos, que no eran hijos de Dios, los pudieran dominar. Ellos despreciaban todo lo que no fuese judío. El problema es que sigue pasando lo mismo hoy. Hay personas hoy que desprecian todo el que no se identifique como cristiano. Y los desprecian de una manera. No me mire, no me toque, que yo soy santo, usted es pecador. Pero aclaremos algo. Pablo dejó completamente claro dos aspectos. El primero, los judíos rechazaron a Jesús, pero no fueron todos los judíos. ¿Cierto o no? Los primeros discípulos de Jesús, en su inmensa mayoría, eran judíos. Así que gran parte de los judíos rechazaron el mensaje de salvación de Jesucristo, pero no todos lo hicieron. Y aquí viene el segundo punto, que va parecido. Pablo dice, no todos son pueblo de Dios. Esto es complicado. Bien complicado. No todos son pueblo de Dios. Él dice, mire, si vamos por la carne, no todos los hijos de Abraham son pueblo de Dios. El pueblo de Dios son los que nacen por el lado de Isaac. Ni Esaú, ni Ismael. Isaac. Luego, si vamos por la promesa, el pueblo de Dios no se basa en ADN o nacimiento o sangre. Se trata de hacer parte de ese pacto. Y el pacto comienza diciendo, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, el apóstol va a comenzar a decirle a sus lectores que se consideran hijos de Dios simplemente por haber nacido en Jerusalén. Él les dice, no, señores, no es así. ¿Y cómo lo va a demostrar? Por ejemplo, él menciona a Isaías 10:22. Y en Isaías 10:22 dice, aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente regresará. Y en la Biblia usted encuentra que Elías se quejó, Señor, todos se alejaron de ti. Y Dios dice, me reservé un remanente de 7,000. Valga aclarar que ese número 7,000 no es específico, que eran 7,000 personas. Literal. Era un número simbólico, pero daba a entender una clara idea, que Dios, de la gran mayoría de ese pueblo, tenía un pequeño grupo reservado. Y aquí es donde comienza esto a complicarse. Porque en la actualidad son muchísimos los que dicen, yo soy parte del pueblo de Dios, pero no todos lo son. Porque en principio usted, para ser parte del pueblo de Dios, debe tener absoluta convicción de quién es Cristo en su vida. La misma iglesia ha adoptado un pensamiento que no es bíblico.
Surgió en medio del imperio la frase, todos los caminos conducen a Roma. Y la iglesia lo adoptó. Todos podemos llegar a Dios. No, escucha. A Dios llegan solo los que aceptan a Jesucristo en su corazón. Él mismo lo dijo. Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo los que aceptan a Jesús en su corazón. Pablo deja bien sentado que nunca fue toda la nación del pueblo escogido. Siempre hubo selección de parte de Dios. Y hay selección de parte de Dios. Jesús compartió una parábola que deberíamos tener aquí de paralelo, aquí de frente, aquí guiándonos. Él dijo que en algún momento en un campo sembraron trigo y vinieron enemigos del dueño de ese campo y sembró cizaña en el mismo lugar donde habían sembrado trigo. Y los trabajadores del dueño le dijeron a este señor, ¿y ahora qué hacemos? Hay trigo y hay cizaña. Cortamos la cizaña. Y el dueño dijo, no la corten todavía, porque cortando la cizaña van a cortar el trigo. Deje que la siega esté lista. Deje que se recoja la cosecha. Y cuando se recoja la cosecha, vamos a separar el trigo de la cizaña. ¿Usted sabe qué quiere decir esa parábola? Quiere decir que en la iglesia hay personas que no tienen convicción de Dios. Y están ahí. Y no les está cayendo un rayo para partirlos en dos. Pero va a llegar un momento en el que el Señor va a preguntar a usted y a mí de frente, ¿qué hiciste con tu vida? Y va a llegar un momento en el que a algunos les va a decir, bienvenido a casa, vengan a mí los benditos de mi Padre. Pero a otros les va a decir, apártense de mí, nunca les conocí. No es el mensaje que uno quiere escuchar en este tiempo, pero está en la Biblia. ¿Qué hacemos? Y Pablo le está diciendo a las personas, tenga cuidado, Dios a unos acepta y a otros rechaza. Tenga cuidado porque esto no es un asunto de lo que tú haces. El judío estaba diciendo, yo merezco estar en un lugar visible, yo merezco enseñar, yo merezco hacer esto porque soy judío. Y Pablo le está derrumbando su argumento. Primero dice Pablo, para comenzar, no todos los judíos son parte del pueblo de Dios. Y parece una puerta que se cierra. Esa puerta que Dios le cierra a algunos de ese pueblo se convierte también en la puerta que se abre para muchos rechazados. Entonces hay mucha gente que se considera digna de la presencia de Dios. Es que yo merezco. Yo tengo las credenciales. Soy tercera generación de una familia de pastores, aleluya. Tengo 55 años en la iglesia, gloria a Dios. ¿Sabe a quién me recuerda? Al publicano que se hacía en la primera silla. Y decía, oh Señor, gracias por hacerme tan perfecto. Te pasaste conmigo. Esto es de locos. Yo no había conocido a una persona tan perfecta como yo. No lo digo abiertamente porque soy humilde. Pero gracias, Señor. Y mientras el publicano estaba diciendo eso, por allí en la última silla, mientras el fariseo, allá en la última silla, un publicano,
postrado, rostro en tierra, llorando. Sé propicio a mí que soy pecador. El fariseo miraba hacia el publicano y decía: gracias porque no me hiciste como algunos pecadores. El publicano no tenía cara para mirar a nadie, solo estaba postrado delante de Dios. Y Jesús dice que llegó a su casa primero perdonado ese publicano que el fariseo. Entonces algunos bien arrogantes que se consideran excesivamente santos se van a encontrar con una desagradable sorpresa en la eternidad, y es que nunca el Señor les conoció. Y otros a quienes descartamos porque decimos: ese es muy pecador, o ese no tiene cara de nada. Allá en la eternidad el Señor les abrirá los brazos y les dirá: bienvenidos. Porque eso no es de quien se ponga una corbata o de quien cargue la Biblia bajo el brazo. Esto es de quien tenga intimidad con Dios y quien viva con Él firmemente una convicción relacional. Y las convicciones no se proyectan simplemente diciendo: mírenme, soy cristiano. No se trata de eso, dice Pablo. El error de los judíos, el error fundamental de los judíos, fue creer que podían tener una relación con Dios fruto de su propio esfuerzo. El error de los judíos es que creyeron que la santidad era un tema solo de observar unas reglas y ya. Pero no es así. La relación con Dios parte de una convicción personal. La convicción tiene que establecerse en quién es Jesucristo en su vida. Entonces, hagámonos preguntas justamente en este momento. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué hizo Jesús en ti? Porque algunos reconocen a Jesús como un buen profeta. Otros dicen que es alguien que inspira. Pero Jesús tiene que dejar de ser simplemente un buen profeta para que el Señor se sienta agradado contigo. Jesús tiene que convertirse en tu soberano, en tu rey, en tu salvador, en tu redentor. No hay otra manera. Claro, no faltaban los gentiles que despreciaban a esa clase de personas y también se confiaban en decir que estamos en la gracia. Pablo también le habla a los gentiles y le dice: ustedes no se confíen de a mucho, porque ustedes fueron insertados, es decir, llegaron de último. Y si el Señor rechazó a los que llegaron de primero por no tener un corazón apropiado, también puede rechazar a los que lleguen de últimos si no tienen un corazón apropiado. El punto acá es que Pablo termina llegando a que el objetivo de Dios es que todos sean justificados. Pero ¿cómo llega a ese punto? Ya llevamos 8 capítulos completos de observar a Romanos. 8 capítulos en los que el apóstol ha insistido una y otra y otra y otra vez. No es de méritos. No es por lo que hagas, es por lo que Él ya hizo. ¿Y cómo reflejamos eso entonces? Hay un conflicto bastante amplio en mi corazón con este mensaje de la segunda milla.
No sé si usted recuerda en qué consiste el mensaje de la segunda milla. El mensaje de la segunda milla consiste en que estar en esa segunda milla se trata de vivir por convicción. Si voy a la iglesia es porque tengo la convicción de adorarle. Si procuro aprender de las Escrituras es porque tengo la convicción de madurar en la fe. Entonces, la iglesia, bajo el mensaje de la segunda milla, abandona su papel de tutora. ¿Sabe que la iglesia por mucho tiempo ha sido tutora? Muchos de nosotros crecimos en una iglesia tutora. ¿Cuál es la iglesia tutora? Primero recordemos la figura del tutor. El tutor toma decisiones por otro. Los padres que tenemos hijos menores de 18 años somos tutores de esos hijos. Y si ese hijo de 16 años quiere trabajar, si la empresa es seria, la empresa le va a exigir a ese hijo un permiso de su tutor. Y el hijo va a decir, él no quiere que yo trabaje, pero yo sí quiero trabajar. La empresa le va a responder, entonces no te puedo contratar porque necesitas que tu tutor te autorice. El tutor toma decisiones por la persona que representa. ¿Sí me hago entender? Y por mucho tiempo la iglesia ha sido tutora. Entonces llega el hermanito donde el pastor, es que no sé, estaba pensando salir el viernes. Y el pastor le dice, se lo prohíbo. Y entonces el hermanito no sale, porque se lo prohibieron. ¿Sí ven? El pastor llega a una casa y dice, hágame el favor, necesito que hagan esto y esto y esto. Y todos salen corriendo y lo hacen, porque el pastor es tutor. ¿Alguien me está siguiendo? Pero la iglesia dejó ese papel, o por lo menos debería dejarlo bajo el contexto de la segunda milla, y deja de ser tutora para convertirse en mentora. Entonces ahora el mentor no toma decisiones por el discípulo, le aconseja, pero el discípulo toma la decisión. Qué difícil es eso. Qué difícil. Porque tú ves al discípulo decir, déjeme compartirle una anécdota. Se la estaba compartiendo ahorita allá arriba a las hermanas. Comenzando las clases de agosto, los niños, un domingo después del servicio, salí con mis 2 niños al Walmart a comprarle algunos implementos de estudio que necesitaban. Estando en Walmart, recibo la llamada de un miembro de la iglesia que no vino ese domingo. Pastor, disculpe, no pude venir porque hoy tengo que comprarle los implementos de estudio a mis niños. Y adivinen dónde estaba yo. En Walmart. ¿Haciendo qué? Comprando los implementos de estudio a los niños. Solo había una pequeña diferencia. En la mañana yo estuve en la iglesia. Entonces es difícil dejar el papel de tutor y asumir el papel de mentor. Si yo fuera tutor le hubiera dicho a este hermano, usted está suspendido porque eso no se hace. ¿Cómo vas a dejar a relegar la importancia de congregarte y de alimentarte y de crecer? Vengo de una iglesia en donde había servicio en la mañana. Y el que no venga en la tarde se pone en disciplina. En una iglesia así estuve. Así que la iglesia venía, porque si no me ponen en disciplina. Pero ya la iglesia, o por lo menos Templo Victoria, no está en función de ser tutora. Está en función de ser mentora.
El problema es que algunos todavía quieren que los tutoreen. Y algunos están esperando que el pastor los llame y les diga, si no viene el domingo, va a quedar suspendido de por vida. Y ahí sí vienen. Algunos están esperando que el pastor les llame y les diga qué pueden comer y qué no pueden comer. Qué pueden ver y qué no pueden ver. Qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y algunos dicen, en Templo Victoria el pastor no me llama. Y no me dice qué puedo hacer, así que si cualquier cosa es culpa del pastor. Si viene el Señor y me ve viendo una película inadecuada, fue que el pastor no me dijo que no me la podía ver. El problema es que cuando estás en esa actitud, ¿sabes qué es lo que te está faltando? Convicción. Eso es lo que te está faltando. Te está faltando una pregunta importante que todo cristiano se debería hacer en este tiempo. ¿Qué haría Jesús? ¿Ya se preguntó eso? Al momento de tomar una decisión sobre lo que va a comer o no va a comer, o lo que va a tomar o no va a tomar, o lo que va a ver o no va a ver, o lo que va a hacer o no va a hacer, ya se preguntó, ¿qué haría Jesús? Ya cerró sus párpados y le dijo a Dios, Padre, muéstrame qué tengo que hacer. Muéstrame si estoy actuando bien. Pero algunos creyentes, no teniendo esa convicción, se sienten tranquilos porque portan la Biblia. Y Pablo está diciendo en el capítulo 9, y lo vamos a mirar con más detalle, ten cuidado, porque el Señor a unos acepta y a otros rechaza. Y no es que el propósito de Dios sea rechazar a algunos. Pablo nos va a decir al final de estos 3 capítulos que Él quiere que todos procedamos a la salvación, que todos seamos justificados. Pero resulta que Dios está también trabajando en ese tema de la convicción en cada uno de nosotros. Déjeme le pregunto, ¿usted quiere que las personas que se acercan a usted le saluden, le abracen, le hablen porque les nace en el corazón o porque tienen un interés particular diario? Si usted se da cuenta que alguien lo saluda porque tiene un interés, me va a prestar plata, me va a hacer un favor, y de resto no lo saluda para nada, ¿le alegraría mucho eso el corazón? Pero resulta que cuando necesitamos mucho de Dios, pero resulta que cuando se nos viene el temor por aquello del infierno, resulta que si entramos en alguna crisis, si alguien se enferma, ¿cuántas personas no buscan a sus respectivos pastores? Pastor, ore por mí que consiga un buen trabajo. Vienen a la iglesia y todo. Y ahí se postran a llorar. Dame un trabajo, Señor. Llega el trabajo y no vuelven a la iglesia porque están trabajando. O llega el trabajo y no vuelven a tener vida íntima con Dios porque están trabajando. Es que esto también es usted y Dios en su casa, en su habitación. Entonces, ¿sabe qué es lo que está faltando? Convicción. Y el problema es que Pablo está dejando sentado con mucha claridad que lo que hace que Dios te acepte o te rechace es la ausencia o la presencia de convicción. ¿Estás convencido de quién es Cristo en tu vida? ¿Sí o no?
¿Estás convencido de lo que Él hizo contigo? ¿Sí o no? Porque si hay convicción, entonces yo tengo también la suficiente integridad para agradecerle a Dios. ¿Cómo no agradecer a aquel que dio su vida en pleno por mí? Yo no sé si la anécdota que le voy a compartir fue real. He buscado y no he encontrado la referencia, pero me encantó. Escuché cuando niño que Abraham Lincoln se fue en su carruaje, pues de hecho llevaba a su asistente, y llegó a una de esas plazas donde vendían esclavos. Él no salió de su carro, por supuesto. Mandó a su asistente que compró a una mujer. Después de hecha la compra, el asistente le dijo a la mujer: acompáñeme. La dirección hasta el carruaje y le dice: súbase. La mujer asustada sube y para su mayor sorpresa, allí ante ella estaba Abraham Lincoln. Abraham Lincoln hace señas y el carruaje inicia movimiento. Ella está asustada, él no dice nada. No se cruzan palabras, ella solo está a la expectativa. Y en un momento del camino, Abraham Lincoln hace señal de parar el carruaje. Él le dice: bájese, por favor. Y ahora se asusta más esta mujer. Después de que ella se baja, Abraham Lincoln también se baja. Y le dice: tome. Tenía un rollo de papel en su mano que se lo estaba extendiendo. La mujer, muy asustada, pregunta: ¿qué es eso? Y él le dice: su orden de libertad. La compré para hacerla libre. La mujer estaba impactada. Durante 30 segundos se quedó estática sin decir nada. De repente reaccionó y dijo: ¿sabe qué? Usted me compró para ser libre. Ahora yo libremente le quiero servir. Es que ese es el resultado de la gratitud. Cuando eres consciente de lo que el Señor ha hecho en tu vida, ¿cómo no ofrecerle tu vida a Él? ¿Cómo no decirle: Señor, aquí estoy? Cuando sabes quién fue el que se expuso en la cruz del Calvario, quién derramó su sangre hasta la última gota. Cuando sabes que ese Jesús que estaba allí en la cruz siempre supo que moriría en la cruz y no huyó por amor. Enfrentó esa tortura. Enfrentó todo ese maltrato. Lo escupieron. Lo laceraron. Pudo haberlo evitado. En un libro leía sobre cómo se imaginaba el autor de este libro esa escena, pero en el reino de los cielos. Solo imagínese cuando Jesús está en la cruz del Calvario. Solo imagínese a las huestes y huestes y huestes de ángeles, todos viendo lo que estaba pasando con el Eterno. Porque los ángeles sabían quién era Él. Cuando Él nació en Belén, coro de ángeles celestiales alababan al Señor porque había nacido el Hijo de Dios. Ahora estaban allí presenciando cómo unos seres humanos insignificantes se atrevían a levantar su mano contra el Hijo poderoso de Dios. Ahora ellos estaban viendo cómo lo estaban levantando en una cruz. Alguno de ellos se mordía la boca y decía: ¿por qué no hace alguien algo? Déjenme ir, yo voy y lo defiendo. Aunque sea para darle un poco de agua, yo voy y le sirvo. Y la orden del Señor era: nadie se mueve. ¿Te has puesto a pensar que eso pasó? Y que esa orden, nadie se mueve,
que provocó un silencio absoluto, lacónico, allá en el cielo. Esa orden fue el resultado del amor de Dios hacia usted y hacia mí. Cuando usted es consciente de eso, usted le dice a Dios: mi vida es tuya, tú la compraste. Mi vida es tuya. Pero cuando falta esa convicción, todo lo que represente vida espiritual se convierte en un lastre, una carga. Ay, tengo que orar. Ay, qué pereza. No, mañana oro. Ay, tengo que leer la Biblia, ¿verdad? No, pero hoy no tengo tiempo, mañana sí la leo. Ay, hoy tengo que ir a la iglesia. Qué pereza. No, el otro domingo voy. Ay, un devocional, no, qué harto eso. Cuando no hay convicción, todo lo espiritual se convierte en un peso para ti. Y viene Pablo y te dice: no sirve de nada que pretendas ser parte del pueblo escogido por Dios. Dios, dentro del mismo pueblo, a unos acepta y a otros rechaza. Y la elección tiene que ver con convicción. Anda delante de mí y sé perfecto. Es el puntito que se le olvidó a los judíos. Ellos se quedaron con: será señal del pacto que te circuncides. Con eso se quedaron. Pero omitieron el: anda delante de mí y sé perfecto. ¿No será también nuestro error que nos hemos quedado con: de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Que nos hemos quedado con: Dios es amor. Esos versículos tan lindos, tan bellos, tan preciosos. Siempre he dicho que el cristiano se quedó con Juan 3:16, ¿cierto? Pero primera de Juan 3:16 dice: ¿has leído primera de Juan 3:16? Solo agréguele un 1 al Juan y verá. No sabemos Juan 3:16. Pero ¿qué dice primera de Juan 3:16? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Ahora también nosotros pongamos nuestra vida por nuestros hermanos. Ese pedacito es el que no se ha leído. Déjeme volver al punto de inicio. Lo que el Señor está haciendo con usted y conmigo es derrumbando egos. No se trata de qué es lo que estás haciendo. Se trata de qué estás viviendo delante de Él. Cierre sus párpados un momento, por favor. Pablo dice en Romanos 11:26: al final, los gentiles serán el instrumento para la salvación de los judíos. Y así se salvará todo Israel. Al final, lo que el Señor está haciendo es abriendo el camino para que todos procedamos al arrepentimiento. Pero usted necesita escuchar este mensaje.
Usted necesita hoy preguntarse cómo está de convicción. ¿Qué se está moviendo dentro de su corazón? Yo quiero pensar que usted no se está moviendo en función de jactarse porque es muy santo o santa. Dios nos libre de esa manera de pensar. Yo quiero creer que usted más bien ha entendido el principio de la segunda milla. Y en la segunda milla usted está aquí sentado porque quiere aprender de Él. Porque se enamoró de lo que Jesús representa. Se enamoró de Jesús en su vida. En la segunda milla usted le dice al Señor: yo quiero servirte. Yo quiero darte mi vida. Eso es la segunda milla. En la segunda milla usted no está esperando que el pastor le diga cómo hacerlo. Usted está en función de encontrarse directamente con Dios. Usted le está diciendo a Dios: heme aquí. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Alguien que allí sentado le diga a Dios: heme aquí. Heme aquí, Señor. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies? Déjeme extenderle una invitación. Dígale a Dios: déjame ofrendarte mi ego. Déjame traerte esta jactancia y ponerla delante de ti para que tú la consumas. Déjate traerte esa confianza que tengo en mí mismo y ponerla delante de ti para que arda en tu presencia. ¿Qué tal si usted le trae esa ofrenda al Señor? Quiero ofrecerte, Señor, esa sensación de que no te necesito. Quiero traerlo al altar y ponerlo delante de ti y que se queme como una ofrenda. Y a partir de ahora ser consciente que te necesito como el aire para vivir, que te necesito más que ayer. Y no es solamente para que me resguardes del peligro, es porque eres mi oxígeno. Déjame enamorarme más de ti, Señor. Déjame postrarme en tu presencia y sentir el mover de tu Santo Espíritu, ese toque celestial que me hace sentir que algo distinto sucede. Déjame ir más allá de esta pesadumbre. Alguien que le diga al Señor: hoy te necesito, Jesucristo. Necesito despertar de este letargo. Pablo le dice a los judíos que Dios tomó a los gentiles y a través de ellos los judíos terminarían sintiendo frustración y sería eso lo que les haría llegar a Dios otra vez. Increíble. Increíble que usted o yo tengamos que pasar por algo similar. Viendo cómo alguien que recién llega a los caminos de Cristo se levanta en victoria y comienza a impactar naciones. Y nosotros, teniendo tanto tiempo en la fe, todavía estamos
en estos niveles. No espere que eso suceda, no espere que su corazón se llene de frustración. Acérquese al Señor y dígale: heme aquí, Señor, cumple tu propósito en mí. Heme aquí, Dios, haz de mí una ofrenda. Gloria a Dios. Solo levante sus manos y dígale al Señor: aquí estoy.